¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Chaires del Instituto Tecnológico de Tijuana, esta vez con la materia de control estadístico de la calidad del grupo 4Y de Ingeniería Industrial, con el profesor Juan Morales, unidad 3. En esta ocasión vamos a iniciar hablando sobre las herramientas de la calidad, que son gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no está estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso de secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Es como esta gráfica que tenemos de este lado. Como se ha visto en unidades anteriores, tenemos nuestro límite inferior, nuestra media y nuestro límite superior. Para nosotros saber que no tenemos una gráfica en desorden o en algún caso especial, tenemos que estar dentro del margen de los dos límites y bueno, la media nos determina, entre más esté en la media, mucho mejor el proceso, más efectivo. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que ésta representa una variación por causas especiales, que es justo lo que comentaba. Si nuestra gráfica tiene los puntos fuera de la media, no pasa nada, son pequeñas variaciones, pero si nuestros límites son pasados por estos puntos, eso quiere decir que esta variación ya es especial, ¿no? Por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso por las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media de un proceso y cambios en la variación de proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de mitad se muestran de 3 desviaciones, estándar arriba y abajo y la línea central, que es la parte que ya explicábamos de la media, y nuestros dos límites, que es pequeña variación y grandes variaciones por causas especiales. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos dos puntos están fuera de control, indican que los subgrupos están arriba de lo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos que están pasando nuestro límite superior. Esto quiere decir que esta gráfica ya tiene un error y bueno, es un caso especial, lo que se debe analizar en tanto el proceso que se esté manejando en este caso. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? de esos pequeños errores que pueden ocurrir. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no ser capaz de cumplir con las especificaciones. Esto quiere decir que nuestros límites de control son muy basados en nuestras gráficas y en el proceso interno de la empresa. Es decir, si tenemos un proceso que no pasa estos límites, tanto superior como inferior,
puede estar bien en esta parte, pero si en las especificaciones del cliente no cumple, bueno, esto no quiere decir que ya está 100% correcto, ya que tiene que rigarse de las dos. Muy bien, control de línea central es una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si es un proceso está bajo control, los puntos deberían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo y una nota que es no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo de resultado deseado no es el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada por un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de las ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos un ejemplo de la calidad de gráficas de control. Dice ejemplos de variación por causas comunes y causas especiales. Tenemos un proceso que es hornear un pan. Una causa común de variación sería el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y causa especial de variación sería al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras el horno puede hacer la temperatura afecte innecesariamente. Otro de nuestros ejemplos sería registrar información del contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional y la causa especial de variación sería un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Esto sería referente a nuestro ejemplo. Muy bien, variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Continuamos en el mismo tema. Aquí la diferencia, bueno, hacemos una pequeña comparación de estas dos gráficas, por causas comunes y por causas especiales. Es decir, las causas comunes, como ya lo vimos, son pequeñas variaciones que se salen de la media, y las causas especiales son variaciones grandes que pueden afectar al proceso. Vemos aquí todos estos puntos rojos. Esas son las causas especiales. Muy bien. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Vamos a ir con la prueba número 1 y dice así: un punto de más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y aquí podemos tener un ejemplo de la prueba número 1. Vamos con la prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 al final de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Y aquí tenemos el ejemplo de la prueba número 2. Prueba número 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia una o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, perdón. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Y aquí tenemos el ejemplo de la prueba número 3. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta
la presencia de una variable sistemática. El patrón de la variación debe ser aleatorio. Cuando cada punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Y aquí tenemos el ejemplo de la prueba número 4. La prueba número 5 dice 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y aquí tenemos el ejemplo que nos marca la prueba número 5. La prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central, que es a la línea media, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y aquí tenemos el ejemplo. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central. En cualquiera de los puntos, la prueba 7 identifica un patrón de variación que se interprete equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. Puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central. En cualquiera de los lados, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Ahora vamos a pasar al tema tipos de datos, donde vamos a dar algunos ejemplos y conocer un poco más a detalle sobre ellos. Herramienta de calidad, tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos, los datos de atributos y los subtipos binomiales. Poisson. Herramientas de calidad, tipos de datos. Las herramientas continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 001. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden la característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el proceso de un producto de cereales es el consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos en una muestra de cajas de cereal para recolectar datos de subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se requiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal en una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerarse que todo el panel es no conforme. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad.
Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos de proceso sobre los atributos de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan en los pernos. No se pueden utilizar cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control de atributos. Una métrica de proceso. Miden directamente los defectos en la operación de producción, como a diferencia de medir un valor particular en una característica de calidad. ¿Cómo se hace un proceso viable? Deben ser utilizados en la fabricación porque los datos de prueba de atributo o aprobación falla son más fáciles de recopilar que la variable real. Mediciones. Los datos de atributos requieren mucho menos entrenamiento del operador. Los datos de atributos pueden ser recopilar directamente del proceso de fabricación, especialmente si no hay alto grado de automático. Gráficas de control por atributos. 2. Métricas de procesos. Gráfico P. Controla la fracción no conforme defectuosa. La fracción no conforme es la reacción de la cantidad no conforme dividida por la cantidad de piezas inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar. NP chart. Controla el número de no conforme defectuoso. El tamaño de la muestra es constante. Chart gráfico C. Controla el número de no conformidades, defectos. Una no conformidad es una característica de calidad única que no se ajusta a requisitos. El tamaño de la muestra es constante. U-chart, que es la gráfica U, controla el número de no conformidades, defectos por unidad. El tamaño de la muestra puede variar. Estas gráficas que acabamos de mencionar, que son la gráfica P, la gráfica NP, la gráfica U y la gráfica C, son gráficas que veremos un poco más adelante en nuestros proyectos, así que va a ser importante no perder esta parte. Vamos a empezar con la gráfica P, porcentaje defectuoso. Y vamos a continuar con la gráfica NP, número defectuoso. Estos son ejemplos que podemos nosotros ver. Gráfica NP, gráfica C, número de defectos. Gráfica U, número de defectos por unidad. Estas son las gráficas que acabamos de mencionar, que como comento vamos a dar continuidad más adelante en algunos ejercicios para que pueda ser más práctico a la vista. 7 métricas de proceso. NIPRO está usando 8 reglas conocidas para la identificación de condiciones de control en las cartas de control. Western Electric Rules. Walter Shelgard, tendencias, alters, patrones. Tenga en cuenta que cada zona de las siguientes tablas es una desviación estándar amplia. Esta es la misma forma en la que dividimos la curva de control normal en 6 secciones de desviación estándar iguales. Reglas eléctricas occidentales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. Básicamente es un poquito de lo que ya acabamos de ver, que es un punto en la zona número A, que es la gráfica de la regla 1. La 2 serían 9 puntos, que es lo que especifica así, 9 pounds in the row in one side of the average in the zone C of the load. Básicamente comenta esta parte, ¿no? 9 puntos y un punto en la zona número C. Y aquí tenemos más ejemplos.
un punto más allá de la zona A. Aquí lo vamos a especificar, que es causa posible, que es possible cause, cause setup, measurement technique, cool time, building process change, QA responsible, cause setup, verify technique, resemble document activities. Vamos a pasar a lo que es gráficas de control para atributos, la gráfica P. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Sprint podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores. Se me confunde un poco esta palabra. Cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de cada 100. Construya una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control. Aquí tenemos los defectos, que serían 5, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 7, etc. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a Minitab y vamos a explicar estos ejercicios. Vamos a abrir Minitab. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro ejercicio. Aquí puse el procedimiento que tenemos que utilizar para poder llegar a este punto de la gráfica P. Como ya nos lo comentaba, vamos a identificar el grado de defectos. Vamos a abrir el ejercicio en Minitab. Aquí tenemos el número de lote, que es consecutivo. El tamaño del lote, podemos notar que, como lo especifica el problema, es de 10.000, perdón, y los defectos encontrados en cada uno de estos lotes. Vamos a seguir las instrucciones que tenemos en nuestra presentación y nos vamos a ir a Start, gráficas de control, gráficas por atributos, y aquí tenemos dos apartados. Aquí tenemos lo que es la gráfica P y la gráfica LONIP. Vamos a comparar estas dos. Primero nos vamos a ir con la que nos pide en este problema, que sería la gráfica P normal. Vamos a ir a esa y le damos aquí en gráfica P. Aquí en la variable tenemos el número de defectos, que es lo que nosotros necesitamos, y en subgrupo serían 10.000, ya que nuestro subgrupo en cada tamaño de lote es el mismo. Nos vamos a ir a opciones de gráfica y en test nos vamos a señalar cada uno de estos puntos, que serían en la parte de la K 3.0, 9, 6 y 14. Esto básicamente para nosotros poder tener mayor precisión en nuestro resultado. Le vamos a dar OK y nos va a aparecer esta gráfica. Esta gráfica nos indica el número de defectos que tenemos. Podemos verlos de este lado. Mencionamos anteriormente que los defectos son causas especiales. En este caso, claro que la tenemos. Y bueno, se puede notar que aquí hay 3 puntitos que salen, ¿no? Vamos a ir nada más para comprobarlo. ¿Cuál es la diferencia si nosotros nos vamos a esta gráfica? Vamos a seleccionar exactamente lo mismo. Nos vamos a ir aquí, seleccionamos todos. Vamos a OK. Y bueno, aquí tenemos la misma situación. Podemos encontrar incluso un defecto extra. Y bueno, básicamente aquí está, ¿no?, plasmado en nuestras gráficas P.
Entonces, en conclusión, efectivamente tenemos los defectos, como lo menciona en el problema de la gráfica P. Vamos a hacer otro problema de la gráfica P y dice de la siguiente manera: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine el proceso. Bueno, los datos ya los tenemos aquí. Vamos a abrir nosotros Minitab. Vamos a cerrar esta parte y nos vamos a ir al ejercicio de los catéteres. Esta parte es igual, ¿no? Vamos a encontrar los defectos de los catéteres. Vamos a esperar a que abra el Minitab. Muy bien, aquí tenemos nosotros nuestros datos, tenemos nuestros lotes, que es igual, es una forma consecutiva. Podemos aquí observar que tenemos 50 lotes. Aquí nuestro tamaño de lote cambia, este puede variar bastante más que el otro, y las piezas defectuosas por lote. Vamos a irnos a Start, nos vamos a ir a Gráficas de control y Control por atributos, Gráficas por atributos, y nos vamos a ir a la gráfica P. Aquí ya lo tengo capturado. Aquí la diferencia es que, bueno, aquí en piezas defectuosas, igual lo señalamos, aquí ya tenemos como una variación muy grande de nuestro tamaño de lote, así que vamos a seleccionar la celda C2 y tamaño de lote, y en test igual seleccionamos todo, nos vamos a ir a nuestra gráfica dándole OK, y esto es lo que nos estaría apareciendo, ya que el tamaño del lote es muy variado. Tenemos aquí todo esto que nos marca de error. Aquí podemos notar nuestra media y tenemos muchísimas desviaciones por el límite superior, que es los defectos que tenemos en los catéteres. Así que aquí es ya con cuidado, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos en nuestra presentación. Tenemos la gráfica, tenemos el procedimiento y la misma gráfica. Es decir, si efectivamente se encuentran grandes errores. Vamos a ir al siguiente ejercicio y ahora vamos a pasar a gráficos de por atributos de la gráfica NP. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos murieron utilizando estos aparatos, están demandando a la compañía. Según Usage Today, es el mismo ejercicio, como lo podemos notar, solo que ahora nos pide. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a hacer la misma situación. Vamos a hacer la misma situación, nada más que con otra gráfica. Es la gráfica número 3. Vamos a esperar que abra Minitab. Muy bien, aquí tenemos de igual forma nuestros datos. Son los mismos datos que teníamos la vez pasada. 50 lotes, aquí tenemos 20 lotes, tamaño de lote es de 10.000 igual. Y los defectos, bueno, aquí están variados, ¿no? Vamos a ir ahora a Start, vamos a ir a Gráficas de control, Gráficas por atributos, y ahora vamos a seleccionar la gráfica NP.
Vamos a seleccionar en nuestra variable defectos, que es la C3, y los subgrupos vamos a seleccionar, aquí nada más nos faltó esta parte, y la vamos a dar en OK. Aquí tenemos nuestra gráfica. Esta gráfica nos especifica de la misma manera los defectos que nosotros tenemos, es decir, aquí lo que estamos tratando de calcular es si el proceso estándar de calidad es bueno. En este caso tenemos algunos defectos como lo mostramos en la presentación, nada más corroborando, y aquí lo tenemos, perdón. Aquí lo tenemos, es la gráfica que tenemos para este ejercicio. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Una empresa médica de catéteres tiene problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si este proceso está bajo control. Le voy a poner pausa un segundo en lo que se abre mitad para no tardar tanto tiempo en ello. Muy bien. La misma cuestión con los problemas pasados. Tenemos ahora encontrar el proceso de los catéteres. Tenemos aquí el número de lotes, que son igual 50 lotes, el tamaño del lote, que también es variado, y las piezas defectuosas por lote. Nos vamos a ir de igual manera a Start, nos vamos a ir a gráficas de control, control por atributos, y a las gráficas NP. Tenemos aquí que nuestras piezas defectuosas van a ser la variable, y de igual forma aquí, porque el tamaño del lote es muy variado, vamos a seleccionar la celda C2, y de igual forma no olvidar que aquí en test hay que seleccionar todos para una mayor precisión de nuestros datos. Le vamos a dar en OK, y bueno, aquí vamos a tener, como lo habíamos podido observar en las gráficas pasadas, esta es toda la variable que tenemos del proceso. Tenemos nuestra gráfica, nuestra línea verde, que es nuestra media en el rango que tenemos que estar. Tenemos nuestros puntos azules, que son los que se encuentran dentro de esa media, y nuestros puntos rojos, que es lo que son defectos, o en este caso, como lo estamos viendo, son casos especiales, ¿no?, dentro del proceso de las piezas defectuosas en los catéteres de esta empresa, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio y al siguiente secuencia de gráficas. Aquí lo tenemos, corroborando. Vamos a pasar a las gráficas de control por atributos U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades. Por ejemplo, es posible que una gráfica tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función de desempeño. Como lo especifica esta gráfica U, es el tamaño de número de defectos, que son las no conformidades. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarres o tirones de cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla de LCD. Y vamos a pasar a nuestro ejercicio. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos para sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control o una gráfica de control U o Looney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Y aquí tenemos nuestra gráfica. En este caso vamos a hacer las dos gráficas que nos está pidiendo. Vamos a abrir Minitab. En el ejercicio número 5. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos, tenemos nuestros números de lotes, en este caso los lotes que se van a utilizar, 50 lotes,
nuestro tamaño de cada lote y los defectos por unidad revisadas. Nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas por atributos, y vamos a seleccionar antes que nada la gráfica Loney U. Nos vamos a ir a esa y vamos a seleccionar nuestra gráfica de efectos por unidad y tamaño de lote. Y le vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestra gráfica, que es de Loney U, como nos lo pide el problema. Aquí podemos ver también una variación. Tenemos nuestra media, que es todo lo que está dentro de estas líneas rojas, está todavía dentro del parámetro, ya que este es el que se encuentra en nuestro límite superior. Podemos ver que están aquí apenas y tenemos solamente un punto que cae en el defecto. Así que se podría decir que en este caso no es tan grande como los anteriores, ya que en todas las demás son variaciones comunes. Aquí lo tenemos. Además, el problema nos pide que hagamos una gráfica de control U, una gráfica de control nada más. Aquí lo tenemos en gráficas de control. Vamos a ir a la gráfica U y aquí ya lo tengo seleccionado, pero seleccionamos exactamente lo mismo. Nos vamos a test, seleccionamos todas y le vamos a dar en OK y la gráfica sería un poco distinta. Aquí tenemos muchísimas más variaciones. ¿Esto a qué se debe? Bueno, este tipo de gráficas lo que canalizan son dos cosas diferentes. Estas son las unidades por unidad y podemos canalizar que nuestra media son pocos y tenemos variaciones grandes por causas especiales, tanto en nuestros límites superiores, tanto en nuestros límites inferiores. Más en los superiores, pero podemos encontrar variaciones de ambos tipos. Muy bien, nos vamos a ir a... ok, aquí nada más hay una gráfica extra que se puede utilizar. Vamos a ir a gráficas de control, a gráficas por atributos. Es esta gráfica que se llama U-Chart Diagnostic. Es de la misma manera. Aquí podemos ver esta parte. Esta gráfica nos especifica claramente que hay variaciones tanto por la parte inferior como por la parte superior. Esto nos indica desde aquí. Es una forma más rápida que se puede utilizar para saber desde el principio si nuestra gráfica va a tener una variación o no. En este caso podemos notar que sí, y bueno, aquí nos lo especifica también que sí va a haber grandes variaciones. Vamos a cerrar y bueno, vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio de esta gráfica. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de ellos. Una unidad puede ser más de un defecto. Construye una gráfica de control o Loney U para la cantidad de defectos del lote que determinan si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a seleccionar la gráfica número 6. Voy a pausarlo un poco para... Muy bien, aquí tenemos el problema con nuestros datos. Nos pide entonces que también aquí hagamos los diferentes tipos de gráfica. Nos vamos a ir a Start, a Control, gráficas de control, control por atributos, y nos vamos a ir a la gráfica que es la que acabamos de hacer hace un momento. La vamos a abrir y aquí podemos verlo, ¿no? También aquí tenemos una variación superior, todas las demás caerían dentro y algunas, si podemos notarlo en esta parte, la voy a ampliar un poco. Algunas están justo sobre el límite inferior, es decir, están prácticamente a nada de poder salir. Estamos apenas ahí dentro, ¿no? Y en el límite superior, bueno, pues sí nos pasamos un poco. Si nos vamos a la gráfica U, podemos notar que aquí sí sería una gran diferencia. Ya tenemos todo seleccionado. Vamos a ampliarla. Aquí sí tenemos una diferencia.
Aquí los que nosotros estábamos aquí, pues ya se pasaron, los estaban en el límite inferior, perdón. Sí, algunas sí que se pasaron. Y en el límite superior, bueno, es el mismo caso, tenemos variaciones más altas que en los ejercicios pasados. Y bueno, son foquitos rojos ahí, ¿no? De efectos. Muy bien, bueno, terminamos este ejercicio de la gráfica U. Aquí tenemos, bueno, esta parte también que ya la analizamos hace un momento, y nuestras gráficas. Vamos a ir al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de la gráfica de control por atributos de gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño se muestra en constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto. Píxeles muertos también se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ese es un ejemplo. Vamos al ejercicio. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos de producción. Los defectos principales son con los clientes, ¿no? A continuación se presentan sus resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control, separa la cantidad de defectos por lote y determina el proceso bajo control estadístico. Nos vamos a ir a nuestra gráfica de control en Minitab. Lo voy a pausar mientras abro Minitab. Muy bien. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos nuestros números de lote y nuestros defectos por unidades revisadas. Nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a gráficas de control, control por atributos, y vamos a seleccionar la gráfica número C, con la letra C, perdón. Vamos a ir aquí a defectos por unidades revisadas, lo que vamos a seleccionar nada más en el test, no olvidar seleccionar cada una y le vamos a dar OK. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. Podemos observar que en este caso estamos dentro del parámetro. Tenemos desviaciones, claro que sí, pero son desviaciones comunes que no causan un defecto especial. En este caso, de esto nos habla esta gráfica. Y bueno, aquí tenemos nuestros ejemplos de la gráfica ya mencionada. Muy bien, a continuación pasaremos a nuestro proyecto llamado Herramientas Estadísticas aplicadas en el campo laboral. Como ya lo había mencionado anteriormente, yo laboro en una empresa que es dedicada al call center y al data center. En esta ocasión nos seguiremos centrando en la parte del data center, hablando un poquito de lo que se hace. Existe un área que es de captura de información, un área de codificación de información y un área de organización y análisis. En esta parte nos enfocaremos con la codificación. ¿Qué es la codificación? Bueno, en este caso es pasar textos a códigos para que su retención pueda ser mucho más práctica. Es decir, esta ocasión se llama control estadístico de la calidad. En esta codificación se le pondría solo CEC, que es control estadístico de calidad. Simplemente resumir un texto en un código. En este caso son códigos médicos. Elaboré algunos problemas para mi proyecto. El primero dice así: en la empresa que laboro actualmente nos encargamos de codificar información de demandas médicas provenientes de Estados Unidos. A menudo los clientes suelen hacernos llegar quejas debido a defectos o no conformidades de la codificación de dichas demandas. Realizando un reporte por día durante 2 semanas, sabiendo que la unidad de demandas puede variar, se encuentran los siguientes defectos por demanda. Defectos: 11, 6, 8, 3, 12, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 14, 6, 9, 5. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es abrir Minitab, y esto lo vamos a elaborar con la gráfica con la gráfica P,
que va a ser la primera que vamos a utilizar, nos vamos a ir a control, gráficas de control, control por atributos y a la gráfica. Aquí lo tenemos, en la variable va a ser nuestro número de defectos por demanda, en los subgrupos va a ser las demandas capturadas, no olvidando que aquí pues hay que seleccionar en test, en las opciones, todos los puntos. Le vamos a dar en OK y bueno, esta es la gráfica que nosotros tendríamos. Tenemos que nuestra media está en 1987, 0.01 1987. Y bueno, tenemos aquí pequeñas variables, pequeños cambios, y tenemos aquí un punto muy elevado que sale de nuestro límite superior, pero bueno, aquí claro que ahí tenemos un defecto, pero podemos notar la gran mayoría que está dentro del rango. Y bueno, es la gráfica que nosotros utilizamos aquí la tenemos. Ahora dice el problema, bueno, vamos a utilizar el mismo problema, que es en la empresa que laboro. Actualmente nos encargamos de codificar información de demandas médicas de Estados Unidos. Vamos a utilizar el número de defectos, que es el mismo, pero en esta ocasión vamos a graficarla con la gráfica NP y vamos a poder ver las diferencias. Vamos a irnos a la gráfica NP, pero bueno, antes de que nada me gustaría tratar con la NP, que es la que tenemos de este lado, para poder ver una variación, una diferencia entre la gráfica P y en la LONIP. Y vamos a ir aquí seleccionamos todos y nos vamos a ir OK. Y bueno, aquí tenemos esta diferencia, ¿no? Realmente es la misma. Aquí lo único que hace es mostrarnos este punto distinto. Por ejemplo, me voy a ir aquí. Podemos ver que tenemos muy similar todos los datos. Sin embargo, nuestro límite superior se extiende un poco más, pero bueno, esto básicamente es nada más para poder hacer esa comparación. Vamos a irnos entonces a Start, nos vamos a ir a Control Charts y a Attribute Charts y nos vamos a ir a la gráfica NP. Misma situación, variable número de defectos por demanda y demandas capturadas en subgrupos. Vamos a irnos aquí, seleccionar todos, hay que asegurarnos de eso y nos vamos a ir a OK. Aquí tenemos una gráfica distinta, tenemos una gráfica un poco extraña por toda la variación que existe entre las demandas y bueno, los defectos que se tuvieron. Tenemos nuestro límite superior, que es de 20.26, nuestra media, que es de 10.59, y nuestro límite inferior, que es de 0.92. No pasamos en ninguno con el límite inferior. La media se mantiene pues bastante considerable en cuestión de cambios, y tenemos aquí un defecto por causa especial. Como ya lo teníamos en la gráfica P, mostramos mucha similitud en este caso, ¿no? Vamos a irnos a otro problema. Bueno, aquí tenemos la gráfica ya expresada. Vamos a irnos a otro problema. Aquí lo voy a acercar un poco más. Dentro del área de captura y análisis de información existe una subárea que actualmente ha tenido mayor número de defectos. Esto debido al proceso empleado dentro de sí. Crear una gráfica de control que determine el defecto del proceso realizado en una semana. Yo aquí grafiqué las gráficas las tres diferentes que se pueden graficar. Nos vamos a ir al ejercicio. En este caso, claro que ya lo tengo hecho. Aquí las expresé. Aquí no va a ser una semana, lo vamos a poner en 2 semanas para poder tener un panorama un poquito más amplio. Nos vamos a ir entonces aquí, nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a gráficas de control y atributos de control. Y bueno, vamos a empezar por lo que es la gráfica el diagnóstico. Yo aquí ya tengo todos mis datos capturados, demandas capturadas, defectos por unidad, que es de cada demanda, y los 15 días en los que yo estuve haciendo este ejercicio. En las variables, los defectos por unidad y las demandas capturadas como subgrupo, ¿no? Nos vamos a ir a OK, y aquí tenemos esto. Tenemos una pequeña gráfica que nos indica que va a haber alguna variación en los defectos por unidad. Aquí lo tenemos, una pequeña variación de 2 puntos en el lado superior, y en el lado inferior, bueno, se va
se va ampliando un poquito más. Vamos a anotarlo aquí en las gráficas de control. Ahora nos vamos a ir a una gráfica de control learning. Vamos a tomar nuestros datos, defectos por unidades revisadas en variables y demandas capturadas en subgrupos. Vamos a darle OK y aquí lo tenemos. Tenemos en esta parte que nuestro límite inferior es de 0 y está muy apenas aquí rozando, ¿no? Y bueno, tenemos alguna variación. En esta gráfica no nos muestra una superación en el límite. Aquí vamos a poder notar que haciendo una gráfica U normal se puede expresar este límite superior, se va a pasar, es decir, va a haber un defecto especial ahí. Vamos a comprobarlo, esta teoría nada más. La gráfica U, datos capturados, tenemos los defectos por unidades revisadas y demandas por captura. Y aquí lo tenemos, efectivamente, como mencionaba. Aquí podemos ver que hay un poquito más de tolerancia, se podría decir, en esta parte. Aquí, claro que nos salimos de nuestro margen de límite superior, pero bueno, estos son los tres tipos de gráficas que se pueden hacer en esta cuestión de nuestro ejercicio. Tenemos aquí las tres capturadas. Vamos a ir por último a elaborar una gráfica tipo C. Esta gráfica tipo C la vamos a realizar con el mismo ejercicio. Dentro del área de captura y análisis de información existe una subárea que actualmente se ha tenido mayor número de defectos, esto debido al proceso empleado dentro de sí. Crear una gráfica de control que determine el defecto realizado por una semana. Ya quedamos en que lo íbamos a hacer por 2 semanas para que podamos tener un panorama un poco más amplio. Vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Control Charts, a Attribute Charts y a la gráfica C. Vamos a seleccionar solo como variables los defectos por unidades revisadas. Nos vamos a ir a OK y bueno, aquí tenemos en nuestra gráfica tipo C nuestro defecto especial, que sería un punto aquí que sobrepasa nuestro límite superior. Todo lo demás, pequeñas variaciones que aún se consideran dentro de lo establecido. Y bueno, nos vamos a nuestra presentación y efectivamente aquí lo tenemos. Esta es nuestra gráfica. Estos ejercicios pasarían a, como comentaba, el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En este caso me quise centrar en la parte de las demandas, codificación médica. Podemos notar que es muy diferente el tipo de resultados que se obtiene dentro de este tipo de trabajo o de captura digital a lo que puede ser incluso una empresa maquiladora. Esto sería todo por mi parte, gracias por su atención y cualquier duda o aclaración quedó pendiente.